quórum, señor presidente. Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de orden del día. Orden del día propuesto. Lectura y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Comunicaciones. Acuerdo de la mesa directiva por el que se emitió convocatoria a la ciudadanía para presentar propuestas al proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. De la Cámara de Diputados, de diversas ciudadanas y ciudadanos por las que se remiten propuestas relativas al proyecto de Constitución. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se remite acuerdo relativo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Acuerdo de la mesa directiva, acuerdo de la mesa de consulta por el que se propone al Pleno reformar el numeral 2 del artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Acuerdo de la mesa de consulta por el que se propone al Pleno la adición de un numeral 3, corriéndose los subsiguientes del artículo 49 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Acuerdo de la mesa directiva de consulta por el que se propone al Pleno la integración de las 8 comisiones de dictamen y de la Conferencia de Armonización de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación con los trabajos de la Asamblea Constituyente. Hay 21 iniciativas hasta el día de hoy inscritas. Está a consideración de la Asamblea el orden del día. Por instrucciones de la Presidencia. No habiendo quien quiera hacer uso de la palabra, le pido a la Secretaría ponga a consideración si es de aprobarse el orden del día, por favor. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada ya con anterioridad en la Gaceta Parlamentaria. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Queda aprobada el acta de la sesión anterior. Informo a esta Asamblea que conforme al acordado por esta mesa directiva en la reunión llevada a cabo el pasado jueves 6 de octubre, se conoció de la propuesta formulada por la diputada Patricia Ruiz Anchondo a efecto de expedir la convocatoria de la Asamblea Constituyente para presentar propuestas ciudadanas sobre el contenido del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Hago del conocimiento de este Pleno que esta convocatoria fue publicada el viernes 7 de octubre en las Gacetas Parlamentarias de las Cámaras del Congreso, así como en 4 diarios de circulación nacional. Con base en dicha convocatoria, desde el viernes pasado y al día de hoy, se han recibido 9 propuestas